Hola, bienvenido al video. En el presente video vamos a desarrollar la diferenciación numérica de una función tanto escalar como vectorial utilizando diferencias finitas centradas. Desarrollaremos estos dos ejemplos utilizando el programa Excel. Empecemos. La expresión más común para encontrar una derivada aproximada utilizando diferencias finitas divididas centradas es la que se encuentra en pantalla. Para una función escalar, obsérvese que se necesita información de la función hacia adelante en un punto xy más 1 y información de la función hacia atrás en un punto xy menos 1 para encontrar la derivada de la función en un punto y. Este valor de h es sencillamente la distancia entre punto y punto de la variable independiente. Análogo para una función vectorial donde la derivada sería la matriz jacobiana, tendríamos la siguiente expresión. En esta nomenclatura, este primer término representa toda esta primera columna, este segundo término representa toda esta segunda columna y así sucesivamente. Para esta derivada parcial respecto a la variable xj, esta es la expresión que aplicaríamos. Obsérvese que la función se evalúa en un punto hacia adelante para la variable xj, mientras que el resto de variables se mantienen en el punto y. Y acá evaluaríamos la función para xj en un punto y menos 1, pero el resto de variables estaría en el punto y. Y todo esto dividido el desplazamiento entre la variable j de un nodo a otro. En pantalla se encuentra la ilustración que vamos a utilizar para el método de diferencias finitas. Tenemos esta función y deseamos encontrar su derivada en el punto x igual a 4 utilizando un tamaño de paso de 1 por 10 a la menos 8. También vamos a acoplar este cálculo aproximado de la derivada con el método de Newton para encontrar la raíz de dicha función. Entonces vamos a abrir un libro nuevo de Excel. Vamos entonces a empezar a ingresar la información que necesitamos. Podemos empezar con el valor de h, que sería 1 por 10 a la menos 8. Vamos a ingresar acá nuestro punto que lo van a denominar x super k y vamos a evaluar la función f en este punto. El valor para xk es 4 y la función tiene la forma, acá hay un error, es 1000 más x menos Euler a la x. Listo, entonces necesitamos evaluar este punto hacia adelante y hacia atrás. Vamos entonces a ingresar una celda donde vamos a ingresar x más h. Valor de x más, y como ahora voy a implementar el método de Newton, lo voy a acoplar con estos cálculos, entonces esta celda de h le voy a aplicar referencia absoluta. También necesito x menos h, sería esta misma expresión pero con menos. Y ahora voy a evaluar la función en cada uno de estos puntos. Fx más h y fx menos h. Entonces acá sería nuevamente 1000, recuerden que es 1000, más
estoy evaluando no en x, sino en x más h. Entonces aquí está x más h menos Euler a la x más h. Con estos resultados podemos ya calcular la derivada aproximada de f de x en el punto x super k. Entonces dicha derivada sería, usando diferencias finitas centradas, fx más h menos fx menos h dividido 2 por h. Nuevamente voy a fijar la referencia de h, puesto que ahora voy a acoplar estos cálculos con el método de Newton. Está nuestro resultado. Ya acabamos de calcular la derivada numérica. Para implementar el método de Newton, entonces voy a usar un contador K que empieza en 0 y la expresión para el método de Newton es la que aparece en pantalla. Para el siguiente valor del contador K sería el anterior más 1. El siguiente valor de X sería el valor del X anterior menos la función evaluada en el valor de X anterior dividido la derivada, que en este caso sería nuestra derivada numérica. El resto de cálculos se pueden rellenar y según las indicaciones de este ejemplo la idea es hacer 20 iteraciones. Ahí están nuestras 20 iteraciones. Podemos ver que el valor de la función es bastante bajo, por lo que esta sería una raíz cercana a la solución que estamos buscando con el método de Newton. El valor que se reporta como respuesta sería el último valor de x de las iteraciones. Vamos ahora a hacer una ilustración para una función vectorial. Entonces encontraríamos el jacobiano, la matriz jacobiana de dicha función, y también vamos a implementar el método de Newton, pero únicamente realizaremos 4 iteraciones. Vamos a evaluar la matriz jacobiana en este punto 2, 3, y como tamaño de paso vamos a usar para ambas variables el valor de 1 por 10 a la menos 8. Vamos a ingresar entonces la información. Empezamos con h, que para ambos es 1 por 10 a la menos 8. Vamos a necesitar valor de xk, que en nuestro caso es un vector de valor 2, 3. Y vamos a evaluar las funciones en esos puntos. La primera expresión sería x2 al cuadrado menos 5 por x1 menos 11. Y la segunda expresión, logaritmo natural de x1 menos 2x1 por x2 más 8. Recuerden que para las derivadas parciales mediante diferencias finitas vamos a necesitar lo que yo denomino perturbaciones en cada una de las variables, dejando el resto de los valores fijos y perturbando una por cada derivada parcial. Entonces primero vamos a perturbar a x1. Entonces voy a tomar este valor de x. Para facilitar los cálculos voy a fijar la referencia de la columna y le voy a sumar h. Fijo con una referencia absoluta esa celda de h. Y a x
2 si lo dejo tal cual como está, pues también le voy a fijar la primera columna, la referencia a la columna. Entonces les vuelvo a mostrar. La variable x1 fue perturbada hacia adelante más h, pero la variable 2 queda tal cual. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero sobre la variable x2, dejando x1 tal cual como está. Entonces acá puedo, este sería x1, quedaría tal cual como está. Y x2 lo voy a perturbar hacia adelante. Voy ahora a repetir lo mismo para ambas variables, pero ya haciendo la perturbación hacia atrás. Es decir, acá sería x1 menos h, x2 queda tal cual como estaba, y acá sería x1 queda tal cual como estaba, y sería x2 menos h. Ahora necesito evaluar la función vectorial en cada uno de esos valores. Si copio y pego esta referencia acá, este valor sería realmente, ese cálculo, esa evaluación que está ahí, sería realmente f de x2 menos h. Se pueden dar cuenta acá. Entonces, para facilitar un poco el cálculo, hacerlo un poco más rápido, voy a mover esto para darle espacio a fx1 más h, fx2 más h, a esos tres. Voy a dejar acá tres espacios. Y observen que si me muevo hacia la izquierda, habiendo movido estas celdas, al rellenar hacia la izquierda, esta primera va a ser f de x1 más h, esta sería f de x2 más h, y así sucesivamente. Con todos estos elementos ya me es posible evaluar las derivadas parciales. Entonces, la primera columna de la matriz jacobiana sería f de x1 más h menos f de x1 menos h, todo sobre 2 por valor de h que está por acá, y fijo ese valor de h. Estamos usando operaciones matriciales, entonces estamos aplicando los tres pasos de operaciones matriciales. Seleccioné el rango donde ve la respuesta, segundo paso ingresé la operación matricial, y tercer paso presiono la secuencia de teclas Control Shift Enter. Con estos elementos ya me es posible implementar el método de Newton, el más sencillo. Te puedo usar por acá, agregar un contador K. El siguiente valor de K sería el anterior más 1. Y para evaluar el siguiente valor de X, para la siguiente iteración en el método de Newton, se utiliza la expresión. Es una operación matricial, entonces debemos seguir los tres pasos. Selecciono el rango de la respuesta, segundo paso ingreso la operación matricial xk menos la multiplicación de la matriz inversa de mi matriz jacobiana, que la calculé numéricamente, multiplicado por f de x. Y realizo el tercer paso de operaciones matriciales, Control Shift Enter. Todos estos cálculos puedo rellenarlos y voy a hacer 4 iteraciones. 3, 4 iteraciones. Y hemos
utilizado diferencias finitas centradas para evaluar la matriz jacobiana y acoplarlo con el método de Newton. Muchas gracias por su atención. Espero que este video le haya sido de ayuda. Hasta la próxima.